Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Y que Cristo haga de nuestra vida un altar. Eso significa un lugar de encuentro para celebrar, teniendo siempre con Dios sentimientos de gratitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía. 31 de diciembre ya, en la víspera de Año Nuevo. Oramos en la Pascua de Cristóbal Giraldo, Pilar Suárez e hijos difuntos. Nos unimos a la intención de Dora Ángela Giraldo. Y de verdad que llegando al fin del año, qué bueno sería, así como pedir perdón por el desamor en el que hemos de pronto caído en tantas circunstancias o situaciones, también tuviéramos gratitud con Dios por tantas y tantas bendiciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Día séptimo dentro de la octava de Navidad. Dios misericordioso y eterno, que en el nacimiento de tu Hijo estableciste el principio y la cumbre de la vida espiritual y religiosa.
concédenos ser contados siempre en la heredad de aquel en quien está la totalidad de la salvación humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a ustedes, están ungidos por el Santo y todos ustedes lo conocen. Les he escrito no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Alégrese el cielo y goce la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alégrese el cielo, goce la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. El mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Qué interesante con el texto bíblico hoy, primera carta del apóstol San Juan y Evangelio de Juan. El apóstol en su carta dice: hijos míos, es la última hora. Bueno, nosotros estamos en el último día del año. Un año para muchos difícil, para unos más que para otros, ¿no? Porque para otros, mientras hay sufrimiento, dolor, tristeza, hay solo tranquilidad o un desamor que se manifiesta en a mí como que no me importan muchas cosas. Y dice, es que han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Y yo creo que el último, por encima del famoso COVID-19, es el miedo. El miedo que nos ha llevado a perder un poco de esa vida espiritual que poco se tiene. El miedo que nos ha alejado un poco del sentir religioso. Ese sí se tiene con más fuerza. Y fíjense que en la oración de la misa hoy decimos que nos han dado a Jesús, que ha sido como la fuente y el motor de la espiritualidad dentro de una religión. Y es increíble cómo nosotros podemos pensar que es la última hora, pero no es la última hora. Momentos duros y difíciles, repito, los que quieran. Incluso a nuestro alrededor habrá quien nos diga, no le pongas a eso no es nada. Pero sí sabemos que hay algo, pero más fuerte que ese algo es el miedo. Y eso lo seguimos expandiendo nosotros mismos. Llegamos al 1.800.000 muertos por COVID. Esta mañana, mientras hacía algo de ejercicio, veía titulares del noticiero y en el noticiero
Decía alguien, es que en estos momentos de la vida no deberíamos permitir que nadie se muriera. Yo decía, ve, y el ciclo de la vida no es precisamente ese: nacer, crecer y morir. Y en ese crecer, dejar huella. Dejar huella. Claro, eso es fundamental. Deje huella. Y como a alguien se le ocurre decir, es que en estos momentos de la vida nadie se debería morir. Eso es casi ponerse por encima de un Dios. Cuando nos lo insisten de la manera más sencilla, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Mientras le llega, gócesela. Cuidándose, cuidando a los demás, haciendo por ellos, pero haciendo por usted, ¿sí? Y ojalá celebrando que todos pertenecemos a Dios en Cristo Jesús, porque estamos ungidos por el Santo. Ese Santo es Jesús. Y Juan dice en su carta, les he escrito no porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen, pero es como si la ignoraran. Y ninguna mentira viene de la verdad. 56 millones de muertes en lo corrido del año. El 3% es de COVID. El 3% es de COVID. Pero nadie se debería morir. Y lo he dicho en estos días, casi 12 millones de personas han muerto de hambre. 5 millones por fumar. 2,5 millones por beber. ¿O es al contrario? 1.100.000 se han quitado la vida. 1.100.000. 1.400.000 han muerto en accidentes de tránsito. Fíjense que nosotros podemos reconocer en el entorno que realmente nos afecta y nos daña. Y yo, con susto de que entren al templo, hoy quieren entrar, yo que digo, entren. Sí, yo los despacho rápido. Pero si quisieron venir, espero que este trozo de la palabra les toque. ¿Cuál ha sido el anticristo que durante el año no nos ha permitido crecer en espiritualidad? Así como ayer lo decía el texto bíblico, Jesús crecía y se fortalecía, y sobre todo la sabiduría lo iba llenando. Crecimos nosotros en este año. Nos hicimos más fuertes, más sabios, gracias a esa palabra. Esa palabra que nos dice el Evangelio, se hizo carne. Oiga, el último día del año venimos a leer esta pieza del Evangelio. Esto debería ser lo primero que leyera uno que se diga cristiano, que quiera ser cristiano. Porque la palabra ha existido siempre. Pero nosotros la deformamos. Muy claro lo dijo el evangelista: en ella había luz. Vino para dar testimonio de esa luz, Juan. Pero no le creyeron. No le creyeron. No la recibieron. No recibimos esa palabra. El verbo amar no lo conjugamos. Y Señor, movidos por tu Espíritu, seremos testimonio de amor. No, ahora es, Señor, mi comunión espiritual es lo más grande. Por eso, por esa comunión espiritual, tú conmigo, yo en ti. ¡Oh, qué belleza de palabras! Y en la práctica, y es que me daba con piedra. Yo creo que aceleré más en esa bicicleta. Es que nadie se debería morir.
Aceptemos que estamos de paso, por esta vida estamos de paso. ¿Cuántos años? Unos más, unos menos. A otros ni los dejan nacer. Ni los dejan. ¿Sí? Es que a los 56 millones de muertes se le suman 45 millones de abortos. Ni se les deja nacer. Más inocentes todavía. Pero la palabra vino y sigue llegando. Pero estamos dispuestos a escucharla, a dejarnos tocar por ella y a transformar nuestra vida, para que no sea solo vida, sino que sea un vido, no. Con momentos distintos, sí. Momentos distintos, sí. Así nos ha tocado. Y miren que jocosamente lo decían por allá en junio: no, a este paso la Navidad va a ser para los pares y el Año Nuevo para los impares. Y nos quedamos sin Navidad. Nos quedamos en Navidad. Nos quedamos en Año Nuevo. ¿Oh? ¿Cuántos tendríamos que dar gracias de verdad y de corazón por lo celebrado, por lo vivido y por la experiencia que nos ha quedado de este año? ¿Cuántos tendríamos que reconocer nuestro egoísmo? Y reconociendo todo esto, ¿sí?, transformarnos desde la oración. Entonces, a eso voy en este momento. Quiero que hagamos la profesión de fe y después de la profesión de fe, una oración que me encontré así sencilla para que juntos la vivamos ahorita, puestos en las manos de Dios, y nos preguntemos también lo que hemos hecho y lo que de pronto todavía en el rato que nos queda de este año y el rato por vivir, que no sabemos cuánto será, nos transformemos y lo hagamos de verdad, de todo corazón. Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, que sea la fuerza de esa palabra que quiere encarnarse en nosotros la que nos ayude a estar fortalecidos, ojo, con sabiduría, para alentar a otros. No te rindas. En la claridad de un día sereno me dijiste: cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino se ponga cuesta arriba, cuando la verdad se oscurezca y las dudas te asalten, cuando te sientas golpeado y herido, cuando los recursos faltan y las deudas suban, cuando al querer sonreír debas ahogar las lágrimas, cuando las preocupaciones te tengan agobiado, cuando las fuerzas te fallen, descansa si te urge, descansa si es necesario, pero no te rindas. La vida es rara, con sus idas y venidas. Las contradicciones son el pan de cada día. Y si el fracaso llama a la puerta, como a veces pasa, y te invita a mirar hacia atrás, no le des entrada. Usted es el que toma la decisión. Lucha sin tregua, trabaja, mira hacia adelante, no te rindas. Y es como si el Señor nos dijera: yo estaré contigo, compartiendo anhelos
y esperanzas. Hoy que la oscuridad envuelve a tantos y que estoy roto para escucharte, de pronto por luchar sin tregua, por no rendirme, por mirar hacia adelante, déjame descansar en ti y recréame, Señor, con la fuerza de tu palabra y con la acción de tu Espíritu, como solo tú sabes hacerlo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. ¿Se pueden sentar? Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda, y por la participación de estos sagrados misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra, palabra hecha carne, y engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo, para que al levantar en sí mismo todo lo caído, restaurara el universo entero y llamase al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 dicen los querubines. Esas voces, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. No
pasarán, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en tu misericordia en el presente año, y de tus hijos Cristóbal Giraldo, Pilar Suárez e hijos difuntos. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el sin sentir aquello que sintió Jesús. Y no olvidemos que si algo sintió Jesús fue compasión por los humanos. Y que ser cristiano es precisamente eso, ser radicalmente humano. Y convertirse, como lo decíamos desde el domingo anterior, al celebrar la Sagrada Familia, en soportes, en columnas, donde el hermano que sufra se pueda apoyar, ¿cierto? Ahí está nuestra tarea. Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido con tantos favores, reciba de tu bondad los auxilios presentes y futuros, y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales, aspire con más confianza a las realidades eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y vamos en paz. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.